acá. Entonces fíjense que esto, lo que me va a, lo que vamos a obtener a partir de este slicing es el elemento en esa posición. Porque recuerden que esto también es una estructura de datos. Entonces fíjense qué hago si yo imprimo esto. Fíjense que acá, en la posición 0 está la P, en la 1 está la A, en la otra P está en el 2 y la I está en la posición 3. Ahora, yo puedo mostrar, por ejemplo, dentro de un ciclo todos los, todos los elementos de palabra 2, sí. Como haría, por ejemplo, for y in range, en un rango. O sea que yo quiero trabajar sobre el rango de la longitud de palabra 2. Comienza en el 0 y va a terminar, por ejemplo, la longitud es 6. Bueno, va a terminar en 5. Entonces, fíjense esto. Si yo quiero mostrar todas las letras o los caracteres de papita, yo tendría que hacer esto. Print, palabra, ahora. Acá viene el kit de la cuestión. Eh, ¿qué? Fíjense que yo para mostrar el elemento de, por ejemplo, el elemento P, yo acá ponía un valor, por ejemplo, el valor 0 para que me muestre el elemento que está asociado a la posición 0 dentro de papita. Ahora, ¿qué variable, o mejor dicho, qué parte del ciclo me va a permitir justamente mostrar si los elementos? O sea que yo acá voy a tener que poner una variable. Una variable que cambie. Primero que muestre el 0, después el 1, después el 2, hasta llegar hasta longitud de palabra menos 1. ¿Quién es esa variable que va a ir tomando todos esos valores para que me muestre todas las letras? Claro, y mi variable iteradora. ¿Por qué? Porque es la única que va contabilizando las iteraciones y esta variable iteradora la puedo utilizar acá en el slicing. ¿Sí? Por ejemplo, va a comenzar, fíjense, en 0 y va a ir hasta longitud de palabra menos 1. Sabemos que la longitud de palabra es 6, bueno, va a llegar hasta el 5. Entonces, fíjense lo que pasa. Perdón, acá, palabra 2. Palabra 2. Bueno, si nosotros imprimimos esto, fíjense que me va a mostrar todos los caracteres que están asociados, ¿sí?, al índice. Y el índice lo establece i, porque es mi variable, por así decirlo, la que lleva la contabilidad de cuántas iteraciones se van haciendo hasta llegar a la longitud de palabra menos 1. Entonces fíjense que esta variable i me permite mostrar justamente los elementos que están asociados a, a un índice en particular. Primero me va a mostrar el elemento del 0, después del 1, después del 2, después del 3, después del 4 y después del 5. ¿Se entendió? Ese es uno también de los usos que yo puedo hacer de mi variable iteradora. Utilizar, es más, que me sirve como referencia a los índices de un objeto iterable, por ejemplo, de una lista también. Si yo quiero mostrar los elementos de una lista, puedo utilizar de dos formas. For elemento in lista. O también puedo hacer de esta forma, utilizando el slicing. Esto se llama slicing. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bien. ¿Los demás han podido entender? Bien. Perfecto, entonces. Eh, vamos a ver. Bueno, lo mismo podríamos hacer así. Por ejemplo, yo les digo, tengo una lista de frutas. No sé, qué sé yo. No sé, tengo manzana, pera, limón, algo así. Ay, perdón. Bueno, tengo esto.
Si yo quisiera recorrer y mostrar los elementos, yo podría hacer esto. For fruta, perdón, frutas in fruta. O sea que frutas va a ser mi variable iteradora que voy recorriendo cada elemento de la lista. Y fruta va a ser mi objeto iterable. Yo puedo hacer esto, por ejemplo. Print frutas. ¿Sí? Y se me van a imprimir todos, fíjense, todos los elementos de la lista. Manzana, pera, limón. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bien. Otra forma de iterar esta lista es haciendo for i in range len frutas. Y lo que yo puedo hacer es esto, print, utilizando el slicing, frutas, fruta, y poniendo mi variable i. Va a ser lo mismo, uy, acá. Lista, index of, fuera de rango. El índice de la lista está fuera del rango. Tiene que comenzar en 0. Ah, perdón, es que está tomando como un solo elemento esto. Manzana, pera, limón. 1, 2. Fíjense que las listas son muy versátiles. Puedo poner cualquier tipo de dato. Incluso poner otra lista. No sé qué sé yo, no sé. Juegos. Juegos. Voy a poner fútbol. Vamos a poner, qué sé yo, básquet. Tenis. Sí, fíjense acá. Lista dentro de otras listas. Entonces acá, fíjense, ahora sí no me tendría que dar error. Juegos acá. Ahora sí. Perdón. Puedo poner, era sin la variable. Fútbol. Básquet. Tenis 23, por así decirlo. Esto fíjense que es también un elemento que pertenece a la lista frutas. Entonces acá yo hago esto. Fíjense que me imprime todos los elementos. Fíjense que primero me imprimió acá. Ahora sí. Fíjense que acá me va a imprimir primero manzana, después pera, limón, 1, 2, 3, y después me imprime la otra lista, ¿sí? Y después esto es del primer for. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un print primer for. Y después vamos a hacer esto. Ahí, vamos a hacer esto mejor. Para que vean las dos formas de recorrer una lista, que sería lo mismo. Ahora sí. Ahora acá, fíjense. Esta es una forma de recorrer que sería prácticamente lo mismo. Y lo otro que sería lo mismo. ¿Sí?
Es lo mismo nada más. A ver. No me está imprimiendo todos los elementos. Comenzar en 0 hasta... Llega hasta acá, hasta el 1. Bueno, esas serían las dos formas. Ya lo voy a solucionar esto y se lo voy a pasar el código en limpio para recorrer una lista de dos formas, utilizando for frutas infruta o for utilizando una variable iteradora y un rango. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Acá, perdón, había escrito mal mal el objeto iterable. Estaba sacando len de fruta y yo acá lo había puesto frutas, o sea que estaba imprimiendo los valores que quedaron acá en frutas. Acá tiene que ir fruta para que le saque la longitud a fruta y vaya desde 0 hasta el tamaño menos 1 de fruta, del 0 hasta n-1 que sería ahí. Entonces si nosotros vemos acá, ahí sí, ya imprimió todo: manzana, pera, limón, 1, 2, 3 y después el último que sería la otra lista. ¿Se entendió o no? Perfecto, buenísimo. Bien, ahora fíjense que ahora range le vamos a pasar 3 valores. Uno, ¿sí?, que sería el inicio, ¿sí?, el otro que sería el valor del fin, y después le vamos a indicar el paso con el que tiene que ir. Por ejemplo, si va a ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Por ejemplo, fíjense que acá lo que le devuelve el ejemplo: 0 va a ir desde el 0 hasta el 10 menos 1 con paso 2. En este caso va a ir del 0 al 9. De 2 en 2 vamos a mostrar 0, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Fíjense que esto se puede hacer sí. Nosotros podemos hacerlo de diferentes formas. ¿Sí? Ahora les queda a ustedes probarlo, ¿sí?, de cómo funcionaría, ¿sí?, el range con 3 parámetros: el inicio, el fin y el paso al cual va a ir. Y como yo les venía diciendo, como vemos, los parámetros de range funcionan igual que los valores de índice de un slice. Bueno, slicing es acá. O sea que estos elementos que nosotros le podemos pasar van a servir para hacer el slicing, ¿sí? En vez de que yo haga, por ejemplo, fruta, pongas el elemento 0, el elemento 2, el elemento 3, bueno, directamente agarro y puedo recorrer de una manera mucho más sencilla, ¿sí?, utilizando un ciclo for, ¿sí?, con un rango, que opere dentro de un rango. Ya vimos las dos formas que podemos recorrer, ¿sí? Esto, bueno, yo les doy el ejemplo más concreto, que son los que vamos a utilizar con la geoestructura de datos, pero también podemos hacer con los valores, con valores simples, como ya hicimos acá, ¿sí? For i in range n, o de última podemos hacer, si queremos replicar esto, fíjense que yo les digo, bueno, dado n elementos, mostrar su productoria, o sea, ir multiplicando todos los productos. Podemos hacer esto: for, bueno, primero que nada saber n, la cantidad de números que se va a ingresar. N int, vamos a poner input indique la cantidad de valores a ingresar. Vamos a hacer esto: n, new line. Vamos a poner for i in range, que opere en un rango.
de 0 hasta n con paso 1. ¿Se puede hacer esto? Sí. Por ejemplo, vamos a necesitar un contador para que lleve la productoria. Perdón, un acumulador. Acum igual. Ahora, con el tema de la productoria, si yo les digo que me vaya multiplicando, supongamos, vamos acá un ratito. Yo, por ejemplo, tengo estos valores. Tengo el valor de 5, tengo el valor de 8, tengo el valor de 10, tengo el valor de 11. Supongamos que mi n es 1, 2, 3, 4. Mi n es igual a 4. O sea que se van a ingresar 4 valores. Y estos valores son los que va a tomar x. 5, 8, 10 y 11. Y si yo les digo que me muestre la productoria de todos estos, que se ingrese el 5 y se multiplique, que después se ingrese el 8 y se multiplique, tengo el 10 y se multiplique, después el 11 y se multiplique, con todos los valores que van resultando de estas multiplicaciones, por supuesto, ¿no? ¿Cómo tendría que diseñar yo mi instrucción? Los escucho. No, pero yo quiero, fíjate, yo quiero que se ingrese el 5. ¿Sí? Este va a ser mi primer valor. Que después se ingrese el 8 y se multiplique con este. Que después se ingrese el 10 y se multiplique con el resultado que surgió de estos dos. Y después que se ingrese el 11 y se multiplique con el resultado que surgió de acá. Y que después muestre el resultado. En este caso sería como hacer 5 por 8 por 10 por 11. Obviamente que voy a necesitar un acumulador. Es prácticamente, esto sería lo contrario de hacer una sumatoria de todos. ¿Sí? Nosotros, claro, en realidad esto no sería sumatoria, pero sería productoria. Es prácticamente como el ejemplo que hicimos acá. A ver, acá, el de la sumatoria. Este. ¿Cómo sería? Claro, pero fíjate que, bueno, tenemos el acumulador. Lo hagamos, lo hagamos, lo hagamos. Entonces acá sería como acum sería por igual a, tenemos que ingresar x, el valor de x. Vamos a poner ingrese un número x, ahí está. Perfecto. ¿Qué valor apuestan que va a resultar de todo esto? Después yo quiero imprimir el valor que va a tomar acum. Ese acum viene de acumulador. ¿Qué valor creen que se va a imprimir después? Ah. ¿Por qué? Ajá. Sí, exactamente. Entonces, ¿en qué valor yo tendría que utilizar o colocar acum para que no me dé cero todo? Porque en X, si yo a X la estoy ingresando dentro del bloque de código del for.
Fíjense que nosotros acá hicimos que para llevar una sumatoria, ¿sí? Lo inicializamos en cero porque el cero es el neutro de la suma. Habría que ver cuál sería el neutro si yo voy a hacer una productoria. Bueno, habría que ver cuál es el neutro del producto para evitar que todo esto me dé cero. ¿En qué valor yo tendría que inicializar a cum para que al multiplicar por primera vez no me dé cero y así sucesivamente y termine en cero? ¿Qué valor al multiplicarlo por 1 no me cambia? El 1. ¿Quién apuesta por el 1? A ver, Guevara, Maiwa. No, si está durmiendo, Guevara. Si nosotros dijimos que el neutro de la suma era el 0, porque a medida que va sumando no me va cambiando el valor, o perdón, cuando pase algún suceso no entraría en 1 y después se me incrementaría 2. A ver, Vázquez. Vázquez, deja de dormir. Deja de dormir. A ver, ¿qué está haciendo? No lo escuché. Mm. Bueno, a ver. Nosotros tenemos que hacer una productoria. Que todos los valores que se vayan ingresando se vayan multiplicando. Y para eso tengo que utilizar un acumulador. Si yo al acumulador lo inicializo en 0, tal como dice Correa, el resultado me va a dar 0. ¿En qué valor tendría que inicializar el contador para que me dé el producto de todos los números que yo vaya ingresando? En teoría, pero ¿por qué? Ujú. Sí. ¿Y se va a mantener ese valor o no? Ujú. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Puedes seguir con lo de FastAPI. Tal cual como lo dijo Ángel. ¿Sí? Si yo ingreso un primer valor al multiplicarse por ACUM y si yo lo tuviera ACUM en 0, el resultado me va a dar 0. Y si yo ingreso otro valor, supongamos que ingreso el 9, lo vuelvo a multiplicar por el valor de ACUM, sabiendo que ACUM quedó en 0, me va a volver a dar 0. Entonces, si yo ACUM lo inicializo en 1, si yo ingreso el 90, por ejemplo, por 1 me va a quedar en 90. Ahora, si yo ingreso el 2, bueno, ACUM había quedado en 90. Multiplicado por 2 es 180. ¿Sí? Y así sucesivamente, como dice Ángel. ¿Se entendió hacia dónde va esto? Fíjense que es lo contrario. Para esto era necesario que ustedes aprendan álgebra de Boole. Porque el 1 es el neutro del producto. El 1 es el neutro del producto. ¿Sí? Tenemos sumatoria y productoria. Lo que cambia es el valor que yo inicializo el acumulador y el operador acá en ACUM. ¿Se entendió o no? ¿Cómo viene la mano? Es más, incluso para que veamos mejor cómo es este proceso, vamos imprimiendo en el ciclo el valor de ACUM.
Bien, fíjense la cantidad de valores ingresados, vamos a poner 6. Ingrese el número X. Bueno, acá no me olvidé poner. Vamos a poner. Bueno, buena idea. Buen caso de prueba. Y ahora le pongamos un 10 en 0. Exactamente. Me va a dar 0. Todo me va a dar 0. Exactamente. Me va a dar todo 0. Entonces acá lo que podemos hacer es hacer un if. Si x es distinto de 0, perdón. Si x es distinto de 0, que se realice todo esto. ¿Sí? Si no, vamos a hacer un else. Ingrese un número distinto a 0. Problemita solucionado. No sé si me siguen. Que si x es distinto a 0, se va a acumular. Si no, ingrese un nuevo valor. Lo probemos. Muy bien, muy buen caso de prueba correa. La verdad que está bueno eso. Hay que mostrar todas las posibilidades, porque esto le puede pasar en competencia. Por ejemplo, vamos a ingresar 6. Vamos a ingresar un 0. Ingresa un número X. Perdón. Claro. Acá, pero acá no me mostró. A ver, vamos a ver. Si X es distinto de 0. Acá sé que lo está tomando. Vamos a hacer esto. For literal n 1. Vamos a poner acá clear. Vamos a ver. Acá. Valores a ingresar 6. Ingreso número X. Le vamos a ingresar el 0. Pero acá me lo sigue tomando. No me muestra el mensajito. A ver. X. Si X es distinto de 0, que lo acumule. Espera un ratito. No voy a esperar. Vamos a ponerle el mayor a 0. Si no ingresa... Ah, perdón. Que acá no le puse el print. ¿Para qué van a estar atentos ustedes también, no? Profe no le puso el print. No, si, a ver chicos, si encuentran algún error en el código, profe, se me hace que está haciendo mal esto. Listo, perfecto, no hay problema. No se preocupen. No los voy a retar. Entonces acá, 6. Vamos a ponerle 0. Ingreso un número distinto a 0. Vamos a poner 10. Vamos a poner 9. Vamos 90. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner el 100. Vamos a poner el 60 y vamos a poner el 50. Fíjense, todo esto me mostró de la productoria. ¿Sí? Ingresé todos los valores. Bueno, fíjense que aquel 0 me lo contabilizó. Pero bueno, sabía el usuario que tenía que ingresar un número distinto a 0. Se terminó el
pequeño programita. ¿Se entendió cómo trabajar con el range? Con estos tres parámetros. Este es el inicio, este es el final -1 y este es el paso en el cual va a ir. No sé si se entendió. Bien, los demás se entendió bien. No quedaron duditas por ahí, algo que no hayan entendido de cómo hacerlo. El único que lleva else es el if. Voy a volver a aclarar, ¿no? No el while. Eso va destinado a dos personitas en especial. Bien, vamos a terminar de ver entonces. Bien, la sintaxis del if, bueno, como ya la vimos, es el for, la variable iteradora y mi objeto iterable. O puede ir acá range, ¿sí? Para que trabaje sobre un rango. Si yo ya tengo, por ejemplo, un objeto iterable en el cual sobre trabajar, lo puedo hacer for variable o for i in, por ejemplo, lista o diccionario, como sea que yo ya le haya llamado a la estructura de datos. ¿Sí? Y después acá, bueno, dos puntos para indicar que todo lo que yo coloque acá en este bloque van a ser el rango de tareas que se tienen que repetir. La variable toma el valor del elemento dentro de la secuencia, en este caso que estemos iterando una lista, alguna estructura. ¿Sí? O también, ¿sí? Esa variable va a tomar el valor de 0 y va a ir hasta un punto determinado que nosotros le digamos. Por ejemplo, del 0 al 10, pero sabemos que al 10 no lo cuenta, porque siempre es el final menos 1. Si nosotros queremos que tome el final, bueno, el tomo, hago 10 más 1, que vaya desde 0 hasta 10 más 1, para que lo tome. Porque recuerden que todo se comienza en 0. De 0 a 9, bueno, ya iteré las 10 veces. ¿Sí? Por eso se le dice a este ciclo incondicionado. No se tiene que cumplir una condición para que se ejecute el bloque de tareas, sino con establecerle un principio y un fin, funciona tranquilamente. Y cuando termina el bucle continúa hasta llegar al último elemento de la secuencia o al último elemento del rango en el cual nosotros estamos trabajando. ¿Se entiende o no? Perfecto. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo, el bucle for, tenemos la lista números y tenemos todos estos elementos. El 2, ¿en qué índice tiene el 2 o qué posición de esta lista? ¿Qué posición tiene el 2? Claro. 0, por supuesto. El 3 va a tener el 1. El 5 va a tener el 2. El 7 va a tener el 3. Y el 11 va a tener el 4. Estos son los índices. Estas variables se llaman variables indizadas. Indizadas. ¿Por qué? Porque esto en memoria se ve de esta forma. Y estas son las famosas estructuras de datos. O sea que ya una variable no solo puede almacenar un dato, sino que también un conjunto de datos. Y para acceder a esos datos tengo que tener referenciado con un nombre, por ejemplo, números, tal como está acá. Y esta variable tiene en memoria, en una posición de memoria, tiene varias posiciones. La posición 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, esta no va. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a borrar para que hagamos el ejemplo. Esto en memoria se ve de esta forma. ¿Sí? Se ve de esta forma. Y acá adentro de las celditas de memoria van a tener los elementos. ¿Sí? Acá vamos a tener el 3, el 5, el 5, el 7 y el 11.
¿Sí? Y para acceder obviamente a cada elemento yo necesito saber la posición. Y obviamente que para recorrer toda una lista hay que repetir ciertas tareas. Bueno, para obtener el 2, después el 3, ¿sí? Después el 5, el 7, el 11. Con yo saber la posición, perdón, claro, la posición del elemento en esta lista, yo puedo accederlo tranquilamente. ¿Sí? Bien. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? Bien. Vamos a ver qué sigue acá. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Y escuchen bien este ejercicio. Dada una lista de n números enteros, mostrar los dígitos de un número. Y esto es un ejercicio integrador, porque acá tienen que utilizar un for y tienen que utilizar un while. ¿Cómo hacen ustedes? Dada una lista de números enteros, mostrar los dígitos de cada número de la lista. Claro. Sí. Pero a ver, recuerden, cuando yo hablo de lista no hablo de una estructura de datos, ¿no? Sino de lo que veníamos haciendo recién. Ya, estructura de datos, ya vamos a aprender cómo agregar datos a una lista, todas esas cuestiones. Pero por el momento, nos quedemos con que tienen que ser datos individuales, que se van a ingresar reiteradamente. ¿Sí? Ahí está, mejor formulado, dice. Dado una lista de n números enteros, mostrar los dígitos de cada número de la secuencia de n valores. ¿Qué tendría que hacer yo acá? Y ahí tiene que ver con uno de los componentes que vimos cuando comenzamos con las capacitaciones de Python. Con la entrada incondicionada. ¿Qué tengo que saber yo primero para poder establecer cuántos dígitos tienen que, perdón, cuántos números se tienen que ingresar en la lista? Tendremos que hacer lo mismo que los ejercicios de ejemplos que vimos anteriormente, ¿no? Tienen que aprender esto que es sencillo, porque después van a pedir por favor que les baje la complejidad a los que vienen. ¿Qué tengo que conocer primero para poder yo decirle al ciclo, che, repetite tu bloque de código determinadas veces? Bien. N. Int. Input. Ingrese la cantidad de valores
Esto quiere decir que va a ingresar n, me va a representar la cantidad de valores de esa secuencia. Háganse de cuenta que vamos a ingresar una secuencia de valores. Ahora, ya después de conocer n, esa cantidad, ¿qué tenemos que hacer? El for. Bien. ¿Cómo armarían ustedes el for? Ujú. Sí. Bien, pero yo tengo que poner así ini, fini. Bien, perfecto. Bueno, pero a ver, ¿qué valores corren? Pueden haber 10.000 valores. Ujú, ujú. Claro. Bien, perfecto. Ya armamos la estructura del for. ¿Qué quiere decir? Que va a ir del 0 hasta n-1. Y ahora, ¿qué tendré que hacer? Ajá, bien. Así. Ingrese un número. Ahora dice que yo tengo que, a partir de cada número, mostrar los dígitos de ese número. ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo hacemos nosotros para obtener los dígitos? Que yo se los expliqué. Ajá, bien, hay que dividir. Pero, ¿cómo harían ustedes? Perfecto, nosotros tenemos que dividir una cantidad reiterada de veces. Fíjense que nosotros podemos obtener de primera instancia un dígito. Después hay que eliminar el dígito que mostré del número. Hay que dividirlo nuevamente. ¿Cómo harían ahí? Primero, ¿cómo obtienen el dígito del número? Así, sencillamente. ¿Cómo han hecho, cómo han hecho los ejercicios del desafío anterior? Porque había para separar dígitos. No, sí, eso es sabido, seguro. Ya que quiero ver si en las competencias van a aplicar ChatGPT. No, no quiero nada de Copilot. Quiero a mano, todo hecho manual. Por ustedes. Tienen 15, tenemos 15 minutos, a ver. Este es uno de los ejercicios. Ahí está, 15 minutos tenemos. 15 minutos clavados para resolver esto. A ver, don Vázquez, ¿cómo separaba los dígitos de un número usted? ¿Mm? Ujú, 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 ujú. Muy bien, perfecto. Le voy a mostrar algo. Lo que hace Ángeles es, por ejemplo, que mi número X sea 11. Él lo que hace esto es obtener el módulo de la división de ese número entre 10. 11 dividido 10 está de 1. Al 11 me queda 1. Y en el resto no obtuve el valor de un dígito. En este caso, cuando se va a obtener los dígitos de un número, siempre se obtiene del dígito menos significativo hacia el más significativo. O sea, porque el 1 acá vale menos. Aquel 1 vale una unidad. Acá el otro 1 está en la decena. O sea que yo voy obteniendo los números
de derecha a izquierda, los dígitos, perdón, del número. Pero fíjense que dividiéndolo entre 10, ahora yo a este número que tomo X le tengo que eliminar ya este dígito. ¿Sí? Tengo que eliminarle el dígito que ya mostré, que ya obtuve acá en el resto. Por eso tengo que hacer una nueva división de entre 11 dividido 10 y me va a dar 1. Y acá, bueno, queda de 1. Pero fíjense dónde está o en qué parte de la división, ¿sí?, se muestra el número X sin el dígito que ya mostré. Como que resulta un poquito confuso el 11, ¿no? En el cociente, muy bien, en el cociente acá. Porque yo fíjense que al módulo lo voy a utilizar para obtener los dígitos del número. Ahora, yo tengo que eliminarle ese dígito. Y tengo que obtener algo más chiquito. Bueno, lo que hago es nuevamente dividirlo entre 10. ¿Sí? Lo veamos del otro ejemplo. Ahí está. Supongamos del 13 dividido entre 10, voy a obtener primero el 3. Bueno, esto va a dar de 1 y va a quedar como resto 3. Aquí yo obtuve el dígito. Ahora yo necesito eliminar este 3 del número X para mostrar los siguientes. Entonces lo que tengo que hacer es dividir nuevamente 13 entre 10. Esto me va a dar de 1 y me va a quedar 3. Bueno, de la forma que el número que voy a obtener, fíjense, está en el cociente, como dice Ángel. El número sin el dígito que ya mostré. Entonces tengo que hacer dos pasos para mostrar un dígito. Tengo que hacer el módulo de X entre 10 y después dividirlo nuevamente a X para que elimine ese dígito que ya mostré. Pero ahora, ojo, yo después voy a tener que hacer otra operación para mostrar el otro dígito que me falta. O sea que voy a tener 1, porque fíjense que acá X ahora tomó el valor de 1 porque eliminó el dígito que ya mostró, entre 10. Bueno, esto va a dar de 0 y al 1 le queda 1. Lo mostró. Es como que volví a reiterar este paso. Y ahora, ya prácticamente no me queda nada que mostrar porque ya mostré todos los dígitos del número. O sea que yo tengo que hacer un ciclo que me permita a mí mostrar todos los números. Perdón, todos los dígitos del número. Primero, utilizando el módulo para obtener el dígito. Después hago una división entera para eliminar el dígito que ya mostré y obtener los otros dígitos que restan. Pero, fíjense que acá, si yo esto lo vuelvo a dividir a 1 entre 10 para sacar el cociente como hice acá, me va a dar 0. Y acá va a quedar 1. O sea que yo prácticamente volvería a lo mismo que acá y repetiría acá, y repetiría acá, y repetiría acá. Por lo tanto, hay que hacer un ciclo mientras. O sea que voy a ir obteniendo los dígitos que mientras X sea distinto de 0. Porque ya cuando X toma el valor de 0, cuando voy a dividirlo por 10, haciendo la división entera, ya prácticamente no tiene ningún sentido, porque va a seguir mostrando 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces tengo que hacer while, acá, que mientras X sea distinto de 0, obtengamos el dígito. Dígito, como dijimos, va a ser igual a X mod 10. Acá ya obtuve el dígito que les dije. Bueno, lo que puedo hacer acá es un print y mostrar dígito. Ahora, yo tengo que eliminar ese dígito. ¿Y cómo lo elimino? Reasignándole a X
el resultado de x dividido de forma entera 10. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no? Bien. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. 9 minutos. Llegamos justitos. Y esto no me quedaría otra cosa que ejecutarlo nomás. Fíjense acá. A ver. Vamos a ver acá. Acá. Tenemos más cómodo. Bien. Ahí está. ¿Cómo? No, este es para que haga un salto de línea cuando se vayan a ingresar los valores. Acá tengo que poner clear. Ahora sí. Ingrese la cantidad de valores, vamos a poner 5. Ingrese un número. Vamos a poner primero el 10. O sea que vamos a mostrar primero el 0 y después el 1. Y quiero que vayan viendo acá que el paso a paso, vamos a poner un print. Vamos a poner los valores que va quedando en X. Vamos a ver algo. Vamos a hacer esto. Fíjense para que vaya viendo cómo va quedando X a medida que le van sacando los dígitos. Que va mostrando en primera instancia. Vamos a poner run, vamos a poner 5 y vamos a poner el primer número, va a ser el 10. Fíjense que acá yo ingresé el 10, me mostró el dígito menos significativo. Bueno, ahora ese dígito lo saca, va a quedar en 1. ¿Sí? Y me va a mostrar 1. ¿Sí? Porque obtuvo el otro dígito. Y después cuando lo vuelve a dividir entre 10 para eliminar ese 1 va a quedar en 0. Pero como yo tengo esta condición de que mientras x sea distinto de 0, va a mostrar los dígitos. Ya cuando esta división da 0, ya no tiene ningún sentido porque va a mostrar siempre el último dígito, el último dígito, el último dígito, el último dígito que quedó grabado acá en dígito. Vamos a ingresar otro número más grande. 238. Primero me muestra el 8, después lo divide. Acá x igual a x dividido 10, eliminando este dígito. Después muestra el 3, lo elimina el 3, queda el 2, muestra el 2 y después al dividirlo entre 10 ya queda en 0 el cociente. Entonces ya no tiene ningún sentido porque si no me va a mostrar continuamente después 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Vamos a ingresar el 1589. Primero me tiene que mostrar el 9, lo tiene que eliminar después va a mostrar el 8, el 5 y el 1. ¿Sí? Perdón, acá. Fíjense, va a mostrar el 9, ¿sí? Acá. En este 9 se muestra gracias a esto. Fíjense que después imprime dígito, que es el 9, porque lo obtuvo de acá. X igual a x dividido de forma entera 10 quedaría en 158. Fíjense que lo elimina. Después muestra el 8, elimina el 8 de x, o sea quedaría 15. Muestra el 5, elimina el 5 y queda en 1. Muestra el 1 y al 1 dividirse entre 10 ya quedaría como cociente 0 y ya no tiene ningún sentido mostrar el dígito, por eso se termina ahí, porque fíjense que ya mostró todos los dígitos. Vamos a ingresar otro número, el 69.870. Me muestra todos los dígitos, me mostró el 0, después muestra el 7, el 8, el 9 y por último me mostró el 6. ¿Sí? Así se separa el dígito de un número. Y obviamente que
con este dígito se pueden hacer muchísimas cosas para procesarlo y todo. De esta forma se resuelve un ejercicio utilizando for. ¿Sí? Bueno, dudas, consultas. Los escucho. No, dice Guevara, pero está dudando. Si hubiera puesto no, profe, sí entiendo. Yo le hubiera dicho perfecto. Pero con ese como que le está dudando. No es la idea. Algo que no le haya quedado en claro. Maigua, Correa. Vázquez. Sí. Bueno, vamos a poner a ver. Ujú. Claro, obvio. O sea, es esto. Ingresa un número. Le va a pedir constantemente el número porque tiene que ser sí o sí. Para obtener un dígito, tiene que ser distinto de cero. IFA. Caer en un bucle. A ver, X es distinto de cero si... Ah, bueno, porque acá tendría que ser dividirlo por un negativo también, si no caería en un bucle en un bucle infinito. Bien, cayó en un bucle infinito, me van a romper la compu ustedes. Porque acá tenemos que haberlo dividido por un número negativo. Pero bueno, podemos ponerle que sea distinto a cero y X mayor a cero. Perdón. Claro, tienes razón. Puedo poner esto, mayor a cero. Vamos a pararlo porque ustedes me van a... No, ya me roto la máquina. No, mira, Correa. Te voy a matar, Correa. Está. Nada, claro, no hay menos uno.